Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos dos cuentos. Son dos cuentos muy breves y los dos son del escritor uruguayo Julio César Castro, también conocido como Juseca, quien se inició en su juventud como guionista en radio, también fue guionista para la televisión argentina y uruguaya, se destacó como dramaturgo, participó como co-guionista y actor en la película Un viaje hacia el mar, basada en un cuento de otro escritor uruguayo, José Morosoli. Bueno, toda la obra de Juseca está llena de creatividad y también de humor, con una originalidad increíble. En la mayoría de sus cuentos aparece un interlocutor que no sabemos quién es, que hace preguntas y repreguntas y así se va desarrollando el cuento. En general, en los cuentos de Juseca, los personajes están relacionados con el ambiente gauchesco y también a veces usa el lenguaje gauchesco. Pero bueno, vayamos a los cuentos. El primero es Un cuento perdido y dice así: he perdido un cuento, lo tenía guardado en la memoria, pero se me perdió. ¿Se le olvidó? No, se me perdió. Seguro que está en algún lugar, pero perdido. Clavado que se entreveró con otros cuentos y se ha mezclado. Pero, ¿qué clase de cuento era? Y era un cuentito muy distraído, de esos que andan bobeando por ahí, y bueno, se queda en cualquier lado y no hay cómo seguirle la huella. ¿Y era un cuento bueno? ¡Oh, un pan de Dios! Incapaz de hacerle mal a nadie. Eso sí, un cuentito caminador. Vaya uno a saber por dónde estará ahora, pobrecito, solito, perdido, sin tener a quien contarse. Usted dijo que puede estar entreverado con otros. Sí, pero los cuentos entre ellos no se cuentan nada. Para peor, era un cuento bastante un poquito tímido y vergonzoso, muy discreto, así que no creo que sea capaz de preguntarle a alguien cuál es el camino para volver. Yo lo doy por perdido. Y no tiene ninguna idea de dónde puede estar. Y él solía juntarse a veces con cuentos de borrachos, tal vez le dio a la bebida. Imagínese, un cuentito de poco carácter puede haber caído en el vicio. Pero no sé, la culpa la tengo yo, porque no lo traté como se merecía, no lo conté a tiempo, no le di la importancia que tenía, y bueno, como todas las cosas, después uno se lamenta cuando ya no las tiene. ¿Y no recuerda algún detalle, algo que le dé una pista? ¿Era un cuento largo? No, era un cuentito más bien cortón, pero era simpático y gracioso, aunque a veces quedaba un poco tristón, cuando él como que ya adivinaba que no había nacido para ser contado. A veces veía que los otros cuentos causaban gracia, la gente se reía y parece como que le daba un poquito de envidia, porque algunos otros cuentos ya venían perfilando como para hacerse famosos. Pero bueno, ahí quedaba él en un rincón, en silencio, sin animarse a decir una palabra, esperando. Si tuviéramos alguna pista, si pudiéramos preguntar. Sí, pero ¿preguntar a quién? Si es un cuento que nunca fue contado, no le podemos preguntar a nadie porque nadie lo conoce. A veces de tardecita él se arrimaba a una rueda de cuentos de pájaros, de palomas, de jilgueros, de loros. Capaz que aprendió a volar. Ojalá que no se haya ido con ningún cuento de pescados, porque él no sabía nadar. Pero ¿y de qué trataba el cuento? Y trataba de que lo contaran nada más.
Quería ser alguien, un cuento contado, andar por los fogones, recorrer los boliches, los velorios, despertar la risa de los niños y de los mayores, sorprender con un final inesperado, ser sabido, que es la única manera que tiene un cuento de ser querido. Si algún día lo encuentra, ¿va a venir a contarlo? Si lo encuentro, sí, pero la verdad, yo lo doy por perdido. Bueno, muy bien. El otro cuento se llama Un hombre muy enamorado. Hoy el cuento es de amor a primera vista. Ah, así nomás, sin preámbulos, derecho al grano. El asunto fue un tal Camafeo Pistón, hombre de lo más enamorado que se ha visto. Se enamoraba hasta 3 veces en el día y los fines de semana, mucho más. Un asado con baile, era un atropello. Hombre de a caballo, tenía un alazán que era una luz y un perro que era su sombra. Camafeo Pistón gustaba galopar junto a la vía del ferrocarril, cosa de ver gente, aunque fuera a través de las ventanillas. Y alguna gente lo saludaba con la mano y él sentía, como que estaba haciendo amigos y eso lo hacía feliz. Y sí, el hombre necesita relacionarse con el prójimo. Eso justamente era lo que este hombre buscaba. Una vuelta vio aparecer el ferrocarril. Se ajustó bien el sombrero para que no se le volara, apretó las espuelas y allá salió al galope, acompañando al tren y saludando gente. Una prueba un poco peligrosa, ¿no? Si el caballo se asusta, imagínese. Oh, pero su tordillo era guapo en cualquier terreno. Perdón, pero recién dijo que era una lasaña, ahora me dice que era un tordillo. Animalito de Dios, cuando se ponía nervioso cambiaba de pelaje. La cosa era que el tren iba a una velocidad infinita, meta vapor y humo y meta pito. Y Camafeo al galope, cerca del tren, y 2 por 3 el humo le cubría la vista, y él saludaba igual, sin ver a nadie. Una vuelta vio una cara de mujer en una ventanilla y le pareció que le sonreía. ¿Era bonita la mujer? ¿Atractiva? Una belleza de mujer. Vista en la ventanilla parecía un cuadro. Ahí Camafeo apretó al caballo y trató de acercarse más, pero resulta que tuvo que esquivar unos matorrales y perdió distancia. Oh, realmente una aventura amorosa con acción y suspenso, ¿no? Una cosa nunca vista ni en el cine. Dio un rodeo para sortear unos pajonales y se acercó de nuevo. Y entre el humo se le aparecía la cara de aquella mujer y vuelta a apretar las espuelas y había que ver cómo le respondía aquel tubiano. Bueno, y ahora se convirtió en tubiano y se ve que el jinete le transmitía sus nervios porque no hay cosa que se transmita más que el nervio del enamorado. Camafeo iba al galope. El maquinista lo saludaba tocando pito y Camafeo con la vista puesta en la ventanilla donde había una cara de mujer que le sonreía. El humo a veces lo dejaba ciego, no podía ver. Y entonces le vinieron unas ganas de saltar al tren cuando estuvo bien cerca. No me diga que saltó. Le vinieron las ganas, pero se le fueron. Siguió al galope y vio que estaban llegando a una estación. Llegaron a la estación, el tren paró, Camafeo bajó de su caballo, trepó al tren y corrió por todos los vagones hasta que llegó al vagón donde la había visto. Bueno, y allí estaba ella, pegada contra el vidrio. Era un afiche que había pegado un viejo para que no le diera el sol. Fue un fracaso total, una desilusión. Sí, pero lo que sintió mientras galopaba lleno de sueños no se lo quitaba a nadie. Muchas veces la felicidad no es más que eso y es suficiente. Bueno, espero que hayan disfrutado de estos cuentos de Juseca y nos encontramos muy pronto con otros cuentos.